Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver unos problemas sobre examen de admisión UNI, sobre el tema de operaciones fundamentales. El siguiente problema dice que indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Noción número uno, si A menos B pertenece al conjunto de números naturales y B pertenece a números naturales, entonces A pertenece a los números naturales. Enunciado 2, si A menos B pertenece a naturales y A pertenece a naturales, entonces B pertenece a naturales. Enunciado 3, si A cuadrado pertenece a naturales, entonces A pertenece a naturales. Bueno, para poder resolver este tipo de ejercicio, vamos a empezar de la siguiente manera. Que vamos a colocar resolución. Bueno, sabemos nosotros que nos dicen que si A menos B pertenece a naturales. Enunciado número 1, nos dicen que A menos B pertenece a los naturales. Si es así, bueno, condición del problema, tenemos que demostrar que el A pertenece a los naturales. Para ver ello, vamos a colocar lo siguiente. Al A menos B lo vamos a llamar un C, pero C pertenece a los naturales, ya que nos dicen que la diferencia pertenece a los naturales. Entonces, de esta manera, podemos decir lo siguiente. Si A menos B, que es igual a C, y C pertenece a naturales, el menos B lo pasamos al siguiente miembro, y tendríamos que A sería igual a B más C. El B está dentro del conjunto de números naturales. El C está dentro del conjunto de números naturales. Si sumamos dos números naturales, el resultado también va a ser un número natural. Por lo tanto, podemos concluir que la pertenece a los naturales. Eso quiere decir que la ecuación número 1 sería verdadera. Verdadera. Enunciado número 2 nos dice que si A menos B pertenecen a naturales y uno de ellos, que es el A, pertenece a naturales, entonces tenemos que concluir que B pertenece a naturales. Bueno, en este caso, esto sería falso. ¿Por qué sería falso? Porque vamos a hacer un pequeño contraejemplo. Por contraejemplo. Contraejemplo. Si A fuese igual a 5, si A fuese igual a 5 y B fuese igual a menos tres. Si B es igual a -3, quiere decir que obviamente el B no pertenece a los números naturales. B no pertenece a los números naturales. Sin embargo, podemos apreciar que la diferencia sí pertenece a los números naturales. O sea, aquí vamos a colocar A menos B es igual a 5 menos -3. Y aquí me daría menos por menos me da más, y 5 más 3 sería por acá 8. El 8 sí pertenece a los naturales. Entonces, podemos observar que en este caso la diferencia
la diferencia de A menos B pertenece a los naturales, pero eso no quiere decir que necesariamente B pertenezca a los naturales, ya que hemos colocado acá otro ejemplo en la cual B con el valor de menos 3, en la cual menos 3 no está dentro del conjunto de números naturales, sin embargo, la diferencia es un número natural. Entonces, este enunciado es falso. No pertenece al conjunto de números naturales. Es falso. Enunciado número 3 también es falso. ¿Cómo lo vamos a hacer con un contraejemplo? Vamos a partir de lo siguiente. Si a al cuadrado fuese igual a 8, bueno, si es igual a 8 quiere decir que, bueno, que 8, por dato del problema, sí está dentro del conjunto de números naturales. Pero si A al cuadrado es igual a 8, no quiere decir que A, obviamente, no va a estar dentro del conjunto de números naturales. Ya que aquí en este caso, si A al cuadrado fuese 8, A sería pues raíz de 8. Y raíz de 8 no está dentro del conjunto de números naturales. Esto no pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces, al cuadrado pertenece al conjunto de los números naturales, pero el mismo A no quiere decir que el mismo A pertenezca al conjunto de números naturales. Ya está. Síganos para más contenido y no te olvides darle like a la campanita.